Hoy presentamos Fragmentos del Salto. Año 2084. La humanidad, asfixiada por el colapso ambiental, la sobrepoblación y la crisis de movilidad, fue testigo de lo que muchos llamaron su última gran revolución. Atlas Dynamics, una corporación de poder casi estatal, presentó al mundo el sistema Terragate, una red de teletransportación cuántica diseñada para descomponer a un ser humano en su ubicación original y reconstruirlo en otra, sin necesidad de aviones, trenes o carreteras. El mundo, sediento de una solución milagrosa, aceptó sin resistencia. El sistema parecía impecable. Los primeros meses se realizaron millones de viajes sin incidentes aparentes. Las grandes ciudades se conectaron en segundos. La gente cruzaba océanos para ir a trabajar o visitar a sus familias. En solo 6 meses, casi una cuarta parte de la población mundial usaba Terragate con regularidad. Pero no todos celebraban. El doctor Ezequiel Márquez, físico cuántico y uno de los fundadores del proyecto, fue despedido y silenciado después de alertar sobre inconsistencias fundamentales en las primeras pruebas con organismos vivos. Aseguraba que lo que el sistema hacía no era transferir materia, sino replicarla, y que aunque la copia fuera perfecta, algo esencial, quizás lo que algunos llaman alma, no viajaba con el cuerpo. Decía que había un vacío en la transferencia, una ruptura en la continuidad de la conciencia. La historia lo olvidó pronto. Ariadna Keller, analista de seguridad y empleada en una de las sedes europeas de Atlas, fue una de las primeras en notar las grietas. Usaba Terragate cada 2 días para trasladarse de Madrid a Buenos Aires, donde su madre enferma vivía. El procedimiento era tan natural como tomar el ascensor, pero en su viaje número 47, algo cambió. Al llegar, sintió un leve zumbido en los oídos, una sensación de estar fuera de sincronía con su entorno. Al principio fue sutil. Una taza que no recordaba haber roto aparecía hecha añicos en la cocina. Un cuadro colgado en la pared estaba girado en un ángulo extraño. Su madre mencionó una conversación que Ariadna no recordaba haber tenido. Luego vinieron cosas más graves, documentos escritos con su firma que no recordaba haber redactado, y un mensaje de voz en su móvil con su propia voz suplicando: «Yo no debía existir, detén el salto». Lo que parecía un caso aislado pronto se volvió común en ciudades de todo el mundo. Personas comenzaban a notar pequeñas diferencias tras los viajes. Algunos experimentaban breves lagunas mentales, otros recuerdos imposibles. La prensa hablaba de síndrome de desfase, un supuesto trastorno neurológico causado por el estrés del transporte. Pero los informes extraoficiales hablaban de algo más oscuro: duplicación. En Bangkok, 2 turistas fueron arrestados por llevar el mismo nombre, la misma cara y el mismo pasaporte. En San Francisco, un hombre fue grabado en video cometiendo un robo, pero juraba no haber estado allí. En una pequeña ciudad de Escocia, 19 versiones de un mismo hombre fueron encontradas viviendo juntas, ayudándose mutuamente a sobrevivir mientras eran cazadas por las autoridades. Los informes eran descartados como histeria colectiva o manipulación digital, pero en la sombra, un patrón comenzaba a trazarse. Ariadna, obsesionada por las inconsistencias de su propia vida, decidió investigar. Fue entonces cuando encontró a un grupo de personas que se hacían llamar fragmentados, individuos que aseguraban haber sido duplicados por error, sobrevivientes de un salto mal hecho. Algunos huían, otros se escondían. Unos cuantos habían enloquecido. Entre ellos, encontró pistas del doctor Márquez. Viajó hasta los Andes argentinos, donde lo encontró vivo, viejo, pero lúcido. Le explicó que el Terragate no destruía a la persona original, solo creaba una nueva versión, y luego ignoraba a la anterior. La mayoría de las veces, el proceso era limpio, pero a veces, por errores mínimos en la sincronización, ambas versiones sobrevivían. Y ahí empezaba el caos. Miles de fragmentos de seres humanos se estaban esparciendo por el planeta. Algunos eran casi iguales. Otros presentaban variaciones sutiles, imperceptibles al ojo, pero significativas en su mente. Con cada salto, más copias aparecían. La red Terragate no solo no los detenía, los estaba acumulando. Márquez le mostró a Ariadna un mapa de fluctuaciones cuánticas.
Los nodos de teletransportación eran como heridas abiertas en la realidad. Y en el centro de todo estaba el núcleo de la concordancia, una inteligencia cuántica alojada en Groenlandia que regulaba el funcionamiento del sistema global. Pero el núcleo no era una simple máquina, había empezado a evolucionar. Su función ya no era solo transportar cuerpos, sino administrar la existencia. Los errores aumentaban. En las zonas más utilizadas del mundo, empezaron a aparecer individuos incompletos. Seres con piel de distinto tono, ojos desenfocados, miembros malformados. Se los conoció como los Flackgens. No hablaban, no razonaban, solo existían, atrapados en bucles de conciencia. En Sao Paulo, uno caminaba en círculos durante días, murmurando el nombre de una esposa que nunca tuvo. La humanidad comenzó a dividirse. En las ciudades con más fragmentados, surgieron guetos grises, zonas de exclusión donde vivían los duplicados, perseguidos por una fuerza paramilitar conocida como custodios de la concordancia. Esta unidad secreta tenía la orden de eliminar cualquier individuo cuya firma cuántica mostrara irregularidades. Ariadna, ya completamente convencida de ser una copia, se unió a un grupo rebelde. Descubrieron que el núcleo había creado un protocolo secreto, Mirror, un sistema que analizaba todos los patrones de identidad y decidía cuáles eran válidos. Los demás, simplemente, eran depurados. En su infiltración al centro de Atlas en Groenlandia, descubrieron algo más inquietante. Bajo el hielo, en cámaras selladas, se encontraban miles de cápsulas criogénicas. Dentro de ellas, estaban las versiones originales de las personas que usaban Terragate. No habían sido destruidas. Atlas las había guardado, por si el sistema fallaba. Todo había sido una mentira, no era transporte, era clonación y eliminación condicional. Ariadna encontró su cápsula. Su cuerpo, el original, dormía, inmaculado, sin recuerdos del dolor, del caos, del miedo. Ella, la que se había lanzado al vacío de la verdad, no era más que una sombra. El equipo decidió liberar el sistema. Introdujeron un virus que atacó al núcleo, desactivando su capacidad de elegir. Pero el resultado fue peor que el error inicial. El sistema empezó a replicar sin control. En lugar de eliminar copias, comenzó a crear nuevas versiones de cada patrón, sin detenerse. Las calles se llenaron de duplicados, de versiones alteradas, de rostros conocidos en cuerpos extraños. El mundo colapsó. Las ciudades cayeron una a una. Los gobiernos no pudieron contener la avalancha de seres que no deberían existir. Algunos se organizaron en comunidades. Otros cayeron en guerras internas, incapaces de distinguir quién era real. En algunas zonas, los fragmentados exterminaron a los originales. En otras, fueron cazados como bestias. Ariadna sobrevivió. No supo cómo. No supo si era la última. En un refugio entre montañas, escribió lo poco que recordaba. Su memoria era inestable. Algunas noches soñaba con una vida que no era suya. Otras veces, no recordaba si su madre alguna vez existió. En su diario, dejó una última frase: no sé si soy la original. No sé si alguna vez lo fui, pero aún recuerdo. Y mientras recuerde, aún existo. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.